buenos días tengan todos los hermanos y los amigos que una vez más nos sintonizan a través de Facebook Live, el programa Un Momento con Dios. Estamos aquí una vez más con este espacio para llegar hasta sus hogares. Hoy es domingo 12 de abril de 2020 e iniciamos así el programa del día con la lectura de la palabra del Señor. Romanos 8, capítulo 28 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para bendición de nuestras vidas. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Te damos muchas gracias, Señor Dios y Padre, en esta hora. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por esta mañana, Señor, una mañana preciosa que vamos a hacer un devocional o escuela dominical a través de internet. Te damos gracias, Señor Dios amado. Dirige este programa en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Saludamos a cada una de las personas que nos puedan estar sintonizando a través del perfil del Facebook Leonir Camargo. Somos de la Iglesia Cristiana Evangélica del Movimiento Misionero Mundial y estamos ubicados aquí en el municipio de Silos del departamento norte de Santander, en Colombia. Quisiera pues saludar nuevamente a cada uno de los hermanos y también a los compañeros que nos puedan estar sintonizando. Hoy es domingo 12 de abril de 2020 y como efeméride del día tenemos que el 12 de abril es la muerte de Adoniram Judson. El 12 de abril de 1850 en Bahías de Bengala muere Adoniram Judson. Adoniram Judson fue un congregacionalista y más tarde un bautista. Nacido de padres cristianos, en su universidad se cambió al deísmo y luego volvió a convertirse al cristianismo. Fue como misionero, explorador espiritual de Birmania. Tradujo la Biblia al lenguaje de Birmania. Entonces, esta es la efeméride del día que quisiéramos pues dejar sonar una alabanza para que usted la disfrute. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesús. Si un amor perdiste o de tu hogar huiste, ven a Jesús. Él te espera con los brazos abiertos. Él te espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con los brazos abiertos. Él te espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Si todos tus amigos te han abandonado,
las religiones te han decepcionado, ven a Jesús. Él te espera con los brazos abiertos, Él te espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con los brazos abiertos, Él te espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Con los brazos abiertos, Él te espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con los brazos abiertos, Él te espera para darte su amor. Te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con los brazos abiertos, Él te espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Te espera con los brazos abiertos, Él te espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con los brazos abiertos, Él te espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con los brazos abiertos. Bien, estamos una vez más aquí en este espacio, un momento con Dios. Saludamos nuevamente a cada una de las personas que están en sintonía del programa Un Momento con Dios. Dios me les bendiga grande y poderosamente. El Señor es nuestro Dios, que nos guía siempre, nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Vamos a entrar al mensaje de la palabra del Señor en esta mañana. Y quisiera pues estar leyendo Primera de Corintios en el capítulo 15, en el verso 20. Allí una porción de la palabra, 15-20, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para bendición de nuestras vidas. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Amén. Muchas gracias te damos, Jehová Dios, roca mía. En esta hora, Dios mío santo, queremos pedirte que nos ayudes en este mensaje de tu palabra y que ministre a nuestras vidas, a cada una de las personas que puedan estar sintonizándonos, Señor, los que están aquí, siguiéndonos a través de internet. Bendíceme a cada uno de mis hijos que también me escuchan, la voz. Bendíceme, Señor, en el nombre de Dios, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Salud también a mi esposa. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Vamos a iniciar pues así eres esta mañana hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que tenemos allí en Primera de Corintios, en el capítulo 15, el verso 20.
vemos que Pablo expresa: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos como primicia de la resurrección. De todos los que han de resucitar, Jesucristo es la primicia de la resurrección. Hoy vamos a hablar de esa resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo es la base de nuestra fe, es el tema central donde la iglesia se basa para predicarle al mundo de un personaje muy distinto a los demás personajes de la historia. Es la columna, por decir algo, vertebral de la predicación cristiana. Predicamos que Cristo resucitó. Predicamos un Cristo resucitado, un Cristo vivo. Un Cristo que está a la diestra del Padre, pero también está en nuestros corazones cuando le recibimos como nuestro Salvador personal. Jesucristo ha resucitado. Y en el hecho de la resurrección de Cristo, nadie pudo impedir la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo, ni el mismo Satanás. En Mateo 27, del 62 al 66, dice que los principales sacerdotes se acercaron a Pilato y pidieron guardias para que custodiaran la tumba de Jesús, y además colocaron una grande piedra para impedir la resurrección de Cristo. Todo se hizo con el fin de que tal vez ellos, pensando que los discípulos iban a hurtar el cuerpo de Jesús, iban a anunciar al mundo que resucitó y engañar a la humanidad. Pero era el mismo diablo usándolos para impedir la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero vemos que la resurrección de Cristo se efectuó echando por tierra toda trampa del enemigo para impedir que ese acto se llevara a cabo. Y así también hoy los musulmanes guardan la tumba o guardan el lugar de donde la profecía dice que Cristo vendrá por segunda vez. Y allí hicieron una fortaleza y unas edificaciones para impedir que esa segunda venida de Cristo se efectúe. Pero sea lo que se levante, nada ni nadie podrá impedir que los propósitos de Dios se lleven a cabo, y más aún hablando de la resurrección de Cristo. Una historia de una atea alemana, cuando escuchó hablar que la gente resucitaba de entre los muertos para darle cuentas a Dios, o otro grupo resucitaba para ir al cielo. Ella, tratando de oponerse a esa profecía, le dijo a los siervos que cuando ella muriera, forraran su tumba de sólida mampostería y con piedras, para impedir que cualquiera abriese su sepulcro y dijera: no, resucitó y fue a darle cuentas a Dios. Murió esa atea alemana, y dice que los siervos hicieron tal y cual ella dijo. Pero para sorpresa y para vergüenza de ella, que una semilla que nació allí empezó a crecer un árbol, y las raíces de ese árbol empezaron a levantar las piedras y la sólida mampostería que ella había mandado a forrar sobre su tumba, y abrieron la tumba. Una semilla llevó a cabo el reto, o echó por tierra el reto, que esa atea alemana le hiciera a Dios. Si eso lo hace una semilla, cuánto no más el poder de Dios para abrir los sepulcros y para abrir su propia tumba. Nadie puede impedir que los planes de Dios se llevaran a cabo. Nadie pudo impedir que la resurrección de Jesucristo se llevara a cabo. Jesucristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que han resucitado. Bendita sea la gloria del Señor Jesucristo. La Biblia nos habla que en Marcos 16, dice la Biblia que las mujeres iban llevando especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesucristo. Pero ellos estaban preocupadas que había una piedra grande que impedía el paso, y decía: ¿quién nos removerá? ¿Quién nos removerá la piedra? Ellas iban preocupadas allí, pero para sorpresa de ellas, que en la mañana que fueron, ya la piedra estaba removida. Ese impedimento ya había sido quitado, y ellas pudieron ver la sorpresa de que ahí no había piedra, y mucho menos estaba el cuerpo de Jesucristo. Tal vez hay personas que quieran acercarse a Jesucristo y encuentren impedimento en el camino, pero dejemos que las dificultades del camino
a esas dificultades le llegue su domingo de resurrección. Que dejemos que Cristo se encargue de la piedra y nosotros encarguémonos de llevar las especies aromáticas que representan nuestra adoración, nuestra alabanza a Dios. Dejemos que Dios se encargue de aquello que impide que nosotros nos acerquemos a Dios y nosotros encarguémonos de lo que Dios nos ha mandado, de llevar las especies aromáticas al Señor Jesucristo. Entonces, esta piedra fue removida. Entonces, deje que Dios se encargue de la piedra y nosotros pues nos encarguemos de llevar a Dios nuestra alabanza, nuestra adoración a Dios. Y las personas que van en búsqueda de Cristo, de la evangelización, notarán que en un momento de su vida, notarán que esos obstáculos han sido quitados del camino. Sigamos adelante buscando al Señor y probando que Cristo es un Dios vivo, un Dios que ha resucitado de entre los muertos. Cuando llegaron esas mujeres, encontraron la tumba vacía y encontraron a un ángel que le decía: ¿por qué buscáis a Jesús entre los muertos? No está aquí. Y es que hay mucha gente buscando a Cristo entre los muertos. Hay mucha gente que busca al Señor en la religión, que busca al Señor a través de la idolatría, de religiones de sistema religioso donde son sepulcros. Hay gente que quiere buscar a Cristo a través de la idolatría, a través del crucifijo, a través del rosario, a través de imágenes. Hay gente que quiere buscar a Cristo, buscar a Jesucristo a través de métodos humanos, de supersticiones y de todas aquellas cosas que son sepulcros. ¿Por qué buscar a Cristo entre los muertos buscándolo si podemos buscarlo entre los vivos? Cristo está entre los vivos. Pero si aún no ha encontrado a Jesús, es porque lo está buscando en el lugar equivocado. Si aún no han tenido un encuentro personal en su corazón y ha dicho Cristo vive en mí, es porque lo ha andado buscando o no lo ha andado buscando o lo anda buscando en un lugar equivocado. Pero busca a Cristo entre los vivos. Cristo no está en los cementerios, Cristo no está en lugares muertos, Cristo no está en religiones muertas, en religiones vacías, huecas. Cristo está entre los que vivimos, porque Cristo nos ha dado vida. Bendita la gloria del Señor. Y hay personas que han encontrado a Cristo en iglesias donde se predica la palabra, la verdad, donde se habla del evangelio. Pero tratan de convertir la iglesia del Señor en velorios. Si Cristo ha resucitado y Cristo está entre los que servimos al Señor con corazón sincero, ¿por qué convertir nuestra iglesia en un cementerio, en un velorio? Cuando usted vaya a una reunión cristiana, a un culto, no haga del culto un velorio, porque Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Alabe a Dios, glorifique a Dios, porque Cristo es un Dios vivo. Lamentablemente en muchas reuniones cristianas pareciera que en vez de ser celebración del culto a Dios, pareciera ser velorios. Cuando muere un personaje eminente en la historia, por respeto a ese personaje se le da un minuto de silencio. En este caso de Cristo debería ser al contrario, porque Cristo está vivo, deberíamos darle no solamente un minuto de alabanza, sino siempre estar gozosos, porque Cristo ha resucitado. No busquemos al Señor entre los muertos, busquémoslo entre los que viven, busquémoslo a través de la palabra y yendo a iglesias donde se predique la palabra, donde se anuncia un Dios vivo, un Dios que vive por los siglos de los siglos. Bendita sea la gloria del Señor. Los ángeles le dijeron a las mujeres: no está aquí, no está aquí. Esas fueron las palabras que le dijeron el ángel a las mujeres: no está aquí. Y es que es muy curioso comparar la tumba de Cristo con la tumba de las personas, de los seres humanos. Podemos ir a un cementerio y ver que en la lápida de las personas que han muerto están en el cementerio, dice: aquí yacen los restos de fulano, aquí yacen los restos de fulana.
Pero la tumba de Cristo tiene una curiosidad, que no es una lápida de oro tal vez o de metal, que anuncia lo que está o no está allí, sino que en la voz de un ángel contrasta con las tumbas humanas que dicen no está aquí. Usted puede leer en la tumba de un cementerio y decir aquí yacen los muertos, pero en la tumba de Cristo aquí no está, aquí no yace ningún resto de Jesús. Aquí no está el cadáver de Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Hay tumbas famosas como las pirámides de Egipto que la gente visita en gran cantidad para ver los restos de los faraones. También están las abadías de Westminster en Inglaterra, donde yacen los restos de la nobleza. Hablando de todos los reyes que han estado gobernando el imperio anglosajón. Y la gente lo visita para ver los restos de esas personas, de la nobleza allí. También es muy famoso el cementerio que hay en Harmiston, en los Estados Unidos, donde yacen los restos de los personajes de la independencia y personajes nobles de la historia, y la gente visita esos lugares para ver y apreciar. También las naciones tienen los panteones nacionales, donde yacen restos de personas famosas, importantes en la nación. La gente visita y puede ver los cadáveres del sepulcro, pero un contraste entre esos sepulcros que se dicen famosos y el sepulcro de Cristo es por lo que no está. La gente visita aquellos sepulcros por lo que está allí, pero el sepulcro de Cristo es por lo que no está. Jesucristo no está en la tumba. Jesucristo resucitó, está a la diestra del Padre. Y si usted quiere tener una experiencia con Cristo, invítelo a entrar a su corazón. Y Jesucristo entrará y notará que Él está vivo. Bendita sea la gloria de Dios. No está aquí. Jesucristo no está en la tumba. No lo busquen en lugares de muerte, porque Jesucristo es un Dios de vivo. Cuando las mujeres supieron que Jesucristo resucitó, fueron rápidamente y anunciaron a los discípulos de Jesús que Jesucristo había resucitado. Una de las maravillas de la resurrección es poder anunciar que Cristo vive. Y por eso estas mujeres fueron las primeras que anunciaron a sus discípulos la esperanza que ellos consideraban perdida. Anunciaron que Cristo había resucitado. Si Cristo ha resucitado y nosotros creemos y somos testigos de ello, lo que tenemos que hacer es testificarle a otro de que Cristo está vivo, de que Cristo no está muerto, de que Cristo permanece vivo. Bendita sea la gloria del Señor, como hicieron estas mujeres que anunciaron a sus compañeros, a sus amigos, los apóstoles, que Cristo había resucitado. Bendita sea la gloria del Señor, compartiendo el mensaje. ¿Cuánta gente necesita escuchar de un Cristo vivo? ¿Cuánta gente anda esperando por allí que le diga que hay una esperanza para su vida? Pero ¿cuántos cristianos callan y no imparten eso que Dios les ha dado un día, que le ha dicho, yo estoy vivo? Y ese Cristo que han probado en sus corazones. Bendita sea la gloria del Señor. Hay evidencias de la resurrección de Cristo aquí en la palabra de Dios, porque el diablo no pudo impedir la resurrección de Cristo y quería impedir que el hecho se descubriese a toda la humanidad. Y por eso es cuando llegaron los alguaciles, llegaron la guardia que custodiaba la tumba de Cristo y dieron el reporte. Los fariseos los sobornaron, diciéndole, le damos este dinero, pero diga que los discípulos se han robado el cuerpo y que la resurrección no se produjo. O sea, el diablo siempre ha querido a lo largo de la historia negar el hecho de la resurrección de Cristo. No pudo impedir que Cristo resucitara. Ha querido pretender negar que Cristo, ha querido negar que la gente entienda que Cristo está vivo, que Cristo ha resucitado. Pero Dios dejó evidencias inefutables de que Cristo verdaderamente resucitó. Y encontramos allí una tumba vacía que nos habla de la resurrección de Cristo. Una tumba que no se encontró ningún cadáver, ni por ningún lado encontraron el cadáver de Cristo. Eso es una de las evidencias claras de que Cristo resucitó. También otra de las evidencias de que Cristo resucitó fueron los lienzos y el sudario.
Cuando los discípulos, habla Juan, en el capítulo 10, cuando los discípulos, Pedro y Juan llegaron, encontraron el sudario y encontraron los lienzos tal y cual habían sido puestos en la tumba. No encontraron el cuerpo, pero sí los sudarios, es decir, los lienzos enrollados como si tuviesen el cadáver allí, pero no estaba. Y el sudario en el sitio del sudario, en el lugar de su cabeza, y los lienzos bien retorcidos. En la época de Jesús era muy común que se saquearan las tumbas para robarse el sudario, para robarse las especies, porque eso era costoso. Y cuando Pedro llegó, encontró esa escena, él dice la Biblia que se quedó turbado, mirando, porque no es posible. Se robaron el cuerpo. Para Pedro pensaba que había sido un hurto, porque Pedro aún no creía. Pero ahí están los lienzos, ahí está el sudario. ¿Cómo es posible? ¿Qué tipo de criminales o de ladrones fueron que sacaron el cuerpo, pero dejaron intacto el sudario enrollado tal y cual fue puesto en el cuerpo? ¿Cómo lo hicieron? Pareciera que el cuerpo de Cristo se fumara, saliera de allí. Pero Juan, luego que miró la sorpresa a un Pedro confuso, él que se había estado afuera entró y miró, y cuando vio esa escena, él entendió que no se trataba de un hurto, sino que se trataba de una resurrección. Que ese Cristo maravilloso se había salido con las suyas y había resucitado. Y pudo entender Pedro, aquí nadie se ha robado nada. Aquí lo que sucedió fue que Cristo resucitó. Un sudario puesto allí como pareciera como que nadie lo hubiese movido y el cuerpo no estaba. Eso fue una de las evidencias de la resurrección de Cristo. También otra de las evidencias de la resurrección de Cristo fue la que nos dice en Mateo 27:53, que cuando Cristo resucitó también muchos santos del Antiguo Testamento que habían muerto esperando en esa esperanza de la resurrección, y testificaron a la gente de que Cristo había resucitado, dieron testimonio. Nadie pudo ocultar eso. Nos habla Mateo de santos que resucitaron también a dar testimonio. También las epístolas paulinas, o el apóstol Pablo anuncia y en todo el evangelio que al menos se dieron 11 resurrecciones durante 11 testimonios de Cristo de la resurrección durante los 40 días. Jesucristo durante 40 días de la resurrección estuvo dando testimonio de su resurrección, y al menos 11 testimonios se dieron. Apareció a Cefas, a Pedro, apareció a Jacobo, apareció a Pablo, apareció a las 500 personas. Jesucristo dio testimonio a sus discípulos, y todos no podían estar locos. Si alguien dice, no, porque el que habla de la resurrección de Cristo es una persona loca. Puede ser que una persona sí lo esté, pero tantas personas a la vez. Jesucristo resucitó, Jesucristo apareció a los discípulos, a todos. Y también los millones de mártires que han vivido la historia, que se han dejado crucificar por hablar del testimonio de Cristo, hablar de la resurrección, nos habla de la evidencia de la resurrección de Cristo. Nadie se va a dejar crucificar por una mentira. La gente sufre por causa de Cristo y llega hasta el martirio porque Cristo ha resucitado y les capacita para ser mártires de Cristo. Son evidencias que no podemos ocultar, que Cristo ha resucitado. Por eso usted no dude de la resurrección de Cristo. Cristo está vivo. Bendita sea la gloria del Señor. Y porque Cristo está vivo, trae efectos maravillosos. Hay efectos de la resurrección de Cristo, que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, nuestra esperanza. Vano sería el que nosotros predicáramos esta palabra. Seríamos los más dignos de misericordia, más dignos de que las personas se condolieran de nosotros. Pero Cristo resucitó, y la resurrección del Señor Jesucristo viene a ser causa de gozos para uno y causa de tormentos para otro. Cuando Cristo resucitó y fue anunciado a las mujeres que había resucitado, estas mujeres se gozaron, dieron ese testimonio a los discípulos se gozaron, y todos los seguidores de Cristo se gozaron. Pero hay uno que no se gozó, que fue el diablo. El diablo se asustó, el diablo empezó a
a convocar a los demonios y a ver qué podían hacer ante ese hecho notorio de la resurrección de Cristo, y trató de engañar a los sacerdotes y a las guardias allí para que dieran un testimonio falso. Cristo, la resurrección de Cristo representa gozo para los que le amamos, para los que lo servimos, pero también representa un peligro para Satanás y los que le siguen. Bendita sea la gloria del Señor. La resurrección de Cristo trajo como efecto que constituye la base de nuestra fe. Allí basamos nuestra fe en que Cristo ha resucitado. Efectivamente, si Él no hubiera resucitado, no habría para nosotros garantía de que fuera el Hijo de Dios, el Redentor prometido. Pero Cristo resucitó, dándonos garantía de que Él fue lo que dijo ser. Jesucristo es el Hijo de Dios porque lo demostró. ¿Cómo? Resucitando de la cruz, del sepulcro. Resucitando al tercer día como lo anunció. Bendita sea la gloria del Señor. Si Cristo no hubiese resucitado, no habría garantía de que Dios aceptó el rescate por nuestros pecados. Una de las garantías que había en el Antiguo Testamento cuando se sacrificaba un cordero en el día de la expiación era que el sumo sacerdote saliera vivo de ese lugar. Entonces indicaban que Dios aceptó el pecado por Israel. Y era un año más de alegría, de perdón, de misericordia. Cuando el sumo sacerdote iba a ofrecer la ofrenda en el día de la expiación y tal vez no salía vivo de allí, todo el pueblo se dolía porque Dios no aceptó el sacrificio. Cuando Cristo resucitó, podemos entender que Dios el Padre aceptó el sacrificio redentor de Cristo. Y entendemos que Dios nos ha perdonado, nos ha otorgado el perdón, la gracia de su perdón. Bendita sea la gloria del Señor Jesucristo. Tampoco, si Cristo no hubiese resucitado, pudiésemos confiar en las demás promesas que Él nos dijo. Que Cristo vendría por segunda vez si Cristo no hubiese resucitado. No hubiese ninguna garantía de esa promesa y de las demás promesas que habla la Biblia. Pero Cristo resucitó y quiere decir que las demás promesas que Él dio a su pueblo las cumplirá. Bendita sea la gloria de Dios. Gloria al Señor. Como Cristo resucitó, podemos estar seguros también de nuestra resurrección. Es decir, que la vida nuestra no se termina con la muerte física. Porque Cristo resucitó nos da garantía de que también Dios nos resucitará juntamente con Jesucristo. El poder que resucitó a Cristo nos resucitará también a nosotros para que estemos delante de la presencia de Él. La resurrección del Señor Jesucristo es la base del testimonio de la iglesia. O sea, Jesús no fue un líder humano. La resurrección de Cristo es la columna vertebral de nuestra predicación para decir que Cristo no fue como uno de los demás líderes que vivieron. Budas, aunque fue un hombre eminente para su nación, no resucitó. Mahoma no resucitó. Confucio no resucitó. Jesús de David Miranda, un falso Cristo que se levantó y dijo que era Cristo, murió y antes de morir le dijo a sus seguidores que Él resucitaría. Pero mire, los seguidores empezaron a esperar la resurrección y mentira, no resucitó. Pero Cristo sí resucitó, garantía de que Él no es como los líderes humanos. Él es Dios sobre todas las cosas. Y si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos también. Inclinemos la cabeza y demos gracias a Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por tu amor y tu misericordia. Esta palabra que ha sido predicada, Dios, añade bendición a la misma en el nombre de Jesús. Y
Cristo resucitó al tercer día y Él quiere resucitar en cada corazón. Deja que su vida pueda producirse en esta mañana los efectos de la resurrección de Cristo. Decir, yo quiero, Cristo bendito, que resucites en mi vida. Yo quiero que resucites mis sueños, mi voluntad, mi deseo de servirte, mi deseo de vivir en santidad. Resucita, Dios, hoy en mi corazón. Dile al Señor así en estas palabras. Bendita sea la gloria del Señor. Hemos llegado ya al final de este espacio, un momento con Dios. Queremos agradecer a las personas que estuvieron en sintonía del programa y también invitarles a sintonizar nuestros programas los días que aparecen allí en pantalla. Bendita sea la gloria del Señor Jesucristo. Nos despedimos en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Hasta la próxima. Cristo les ama.